El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 13 de junio de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El mundo cuenta con 122 millones de desplazados forzados y Venezuela encabeza la lista de refugiados. En Ecuador, ¿qué medidas plantea la nueva ley contra las organizaciones criminales? Más de 122 millones de personas han sido desplazadas en el mundo, según la ACNUR. Costa Rica, líder en igualdad de género en la región, según el ranking del Foro Económico Mundial. Claudia Sheinbaum expresa a Landau desacuerdo con redadas contra migrantes. Las profundas divisiones entre Estados Unidos y sus aliados condicionan la cumbre del G7 en Canadá. La Guardia Nacional autorizada a detener a los agresores de ICE, según DHS. Solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos se mantienen altas en medio de la incertidumbre comercial. Aquí están las noticias, Washington. Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron sin cambio la semana pasada, permaneciendo en el extremo superior de los rangos recientes, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de las guerras comerciales. El Departamento de Trabajo informó que las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo sumaron 248,000 en la semana que terminó el 7 de junio. Los analistas habían pronosticado 244,000 nuevas solicitudes. Hace una semana se presentaron 248,000 solicitudes, la cifra más alta desde principios de octubre y un indicio de que los despidos podrían ir en aumento. Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se consideran representativas de los despidos en Estados Unidos y en su mayoría han oscilado en un rango históricamente saludable de entre 200,000 y 250,000 desde que la COVID-19 afectó la economía hace 5 años, eliminando millones de empleos. Al informar sobre sus más recientes resultados, muchas empresas han reducido sus expectativas de ventas y ganancias para 2025 o no han emitido pronósticos en absoluto, citando a menudo el vertiginoso despliegue de anuncios de aranceles del presidente Donald Trump. Aunque Trump ha pausado o reducido muchas de sus amenazas arancelarias, persisten las preocupaciones de que una desaceleración económica global inducida por los gravámenes pudiera sabotear lo que ha sido un robusto mercado laboral en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que las posibilidades de un mayor desempleo e inflación son altas, una combinación inusual que complica el doble mandato del Banco Central de controlar los precios y mantener un bajo desempleo. Powell afirmó que los aranceles han afectado la percepción de consumidores y empresas. A principios de mayo, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés de referencia de 4,3% por tercera reunión consecutiva, tras reducirla 3 veces a finales del año pasado. La semana pasada el Departamento de Trabajo informó que los empleadores estadounidenses desaceleraron sus contrataciones en mayo, pero aún así añadieron 139,000 empleos, a pesar de la incertidumbre sobre las guerras comerciales de Trump. En otro informe emitido la semana pasada, el Departamento del Trabajo informó que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en abril, pero otros datos indican que los estadounidenses son menos optimistas con respecto al mercado laboral. En el informe se muestra que el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos, una señal de confianza en sus perspectivas, disminuyó, mientras que los despidos aumentaron. En otro indicio de que el mercado laboral se ha enfriado desde el auge de las contrataciones de 2021-2023, el gobierno informó que hay un empleo por cada persona desempleada. Apenas en diciembre de 2022 habían 2 vacantes por cada estadounidense desempleado. El gobierno calcula que la economía de Estados Unidos se contrajo a un ritmo anual del 0,2% en el primer trimestre de 2025,
una ligera mejora respecto a su primera estimación. El crecimiento se desaceleró debido a un aumento en las importaciones, ya que las empresas estadounidenses intentaron traer bienes extranjeros antes de que los enormes aranceles de Trump entraran en vigor. El mandatario pretende remodelar la economía global al aumentar drásticamente los impuestos a las importaciones para rejuvenecer el sector de fabricación de Estados Unidos. El presidente también ha intentado reducir drásticamente la fuerza laboral del gobierno federal, pero muchos de esos recortes están siendo impugnados en los tribunales y el Congreso. Washington. Decenas de personas fueron arrestadas la noche de ayer durante protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra las redadas migratorias y la política de deportación de la administración de Donald Trump. El centro de Los Ángeles, en California, ciudad donde se originaron las manifestaciones, vivió su tercera noche consecutiva de toque de queda, el cual fue desafiado por manifestantes que se concentraron frente al ayuntamiento. Según la cadena CNN, entre 20 y 30 personas fueron detenidas. En Spokane, en el estado de Washington, también se declaró un toque de queda para dispersar una protesta que derivó en disturbios durante los cuales más de 30 personas fueron arrestadas. Los manifestantes en Seattle, Washington, encendieron una gran hoguera en medio de la calle. La policía dispersó la concentración tras una advertencia verbal de 5 minutos, arrestando a varios de ellos. La policía de Las Vegas, en Nevada, también ordenó disolver una manifestación convocada en torno al Tribunal Federal en el centro de la ciudad, la cual fue declarada ilegal. En Manhattan, Nueva York, alrededor de 200 manifestantes se reunieron en una protesta marcada por una alta tensión y gritos contra la policía. En San Antonio, Texas, ciudad de mayoría latina, registró protestas que transcurrieron sin incidentes, pese a la decisión del gobernador, el republicano Greg Abbott, de desplegar a la Guardia Nacional para contenerlas. Las manifestaciones comenzaron el pasado viernes en Los Ángeles, ciudad de mayoría latina, en rechazo a la redada del Servicio de Control de Inmigración, ICE, y la política de deportación de Donald Trump, derivando en enfrentamientos con la policía y la quema de vehículos. Como respuesta, Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, una medida que ha sido rechazada por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, y por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes consideran que se trata de una acción desproporcionada que solo busca aumentar la tensión. Para este sábado están convocadas manifestaciones en las grandes ciudades del país, una jornada bautizada por los organizadores como Día sin Reyes, pues consideran que Trump actúa como un monarca. Ese mismo día, Trump ha organizado un gran desfile militar en Washington, con motivo del 250 aniversario del ejército estadounidense y que coincide con el cumpleaños 79 del presidente. Washington. Los guardias nacionales desplegados en Los Ángeles tienen autoridad para detener temporalmente a los alborotadores del ICE en Los Ángeles, según el Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump ha desplegado a unos 4.000 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad mientras continúan los disturbios, pero el general de división Scott Sherman dijo que solo ha habido un pequeño número de casos en los que han detenido a civiles. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dice que las tropas están sobre el terreno para proporcionar protección a los agentes del ICE y a otros grupos federales encargados de hacer cumplir la ley. Si algún alborotador ataca a agentes de la fuerza del orden, ICE, el personal militar tiene autoridad para detenerlos temporalmente hasta que las fuerzas del orden procedan a la detención, declaró McLaughlin en un comunicado. Sherman dijo que hasta ahora se ha entrenado a unos 500 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a los agentes a llevar a cabo las operaciones de inmigración en Los Ángeles. Los funcionarios de inmigración ya han difundido fotos de soldados de la Guardia Nacional proporcionando seguridad a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Dijo que en los últimos días, soldados de la Guardia Nacional han detenido temporalmente a manifestantes del ICE. Aunque últimamente no ha habido muchos porque las cosas se han calmado. Sherman también dijo que los soldados no participaron en las detenciones ni en las actividades policiales.
En cambio, añadió, dejaron marchar a los agitadores una vez que la policía los detuvo. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha mantenido una disputa pública con la administración de Trump, acusando al presidente de haber requisado a 2,000 de los miembros de la Guardia Nacional del Estado ilegalmente, sin motivo alguno, sin consultar con los líderes de la Fuerza del Orden de California. La administración Trump, por su parte, dijo que sus operaciones de ICE tienen como objetivo sacar de las calles asesinos criminales, inmigrantes ilegales, violadores, pandilleros, traficantes de drogas, traficantes de seres humanos y maltratadores domésticos. Toronto, Canadá. Medio siglo después de su primera cumbre, los líderes del G7 se reúnen en Kananaskis, Canadá, más divididos que nunca por las diferencias con Washington en conflictos como los de Ucrania y Gaza, la lucha contra el cambio climático y las políticas comerciales de Donald Trump. La cumbre del G7 será un test de la distancia que separa a Estados Unidos de sus aliados, la primera reunión multilateral de Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero y su tercer viaje al extranjero tras asistir al funeral del Papa Francisco en Italia en abril y la gira que realizó en mayo por Oriente Medio. De hecho, analistas canadienses han señalado en las últimas horas que dudan que la cita culmine con un comunicado conjunto, como es habitual en este tipo de reuniones por las profundas diferencias de la mayoría de países con Trump. El presidente estadounidense viajará el domingo a Kananaskis, en las montañas rocosas canadienses, para 2 días de reuniones con los líderes del resto de países del G7, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. También se espera que mantenga reuniones bilaterales con otros líderes que Canadá ha invitado a la reunión, entre ellos los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Ucrania, Volodymyr Zelensky. Un nuevo encuentro de Trump y Zelensky. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, confirmó la semana pasada que los dos presidentes se reunirán en Canadá. Tras su conversación en el Vaticano durante el funeral del Papa Francisco, este será el segundo cara a cara que mantendrá desde la bronca televisada en la Casa Blanca. La invasión rusa de Ucrania sigue siendo uno de los principales desencuentros entre la administración de Trump con sus aliados europeos y Canadá. Trump, que prometió durante la campaña presidencial acabar con la guerra en 24 horas, tan pronto como regrese a la Casa Blanca, en marzo ordenó suspender durante una semana la ayuda militar a Kiev tras su enfrentamiento con Zelensky. Desde entonces, Washington ha reducido su asistencia militar a Ucrania. Y, a diferencia de la Unión Europea, UE y Canadá, se resiste a imponer sanciones más duras contra Moscú, por los que los analistas prevén que los roces aflorarán de nuevo en Kananaskis, ya que la Unión Europea quiere incrementar las sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Gaza será otro punto de conflicto en las conversaciones. La política oficial de los países del G7 es que la solución al conflicto palestino-israelí es la creación de 2 estados. Pero esta semana el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, declaró que no creía que Washington continuara apoyando esa política. Y Trump ha presionado a otros países para que no participen en la conferencia internacional patrocinada por Francia y Arabia Saudí, que se celebrará la próxima semana en Nueva York para impulsar la solución de los 2 estados. Además, en los últimos meses, Europa y Canadá han aumentado su presión sobre Israel para que acabe su invasión de la Franja de Gaza, que ya ha causado 55,000 muertes, en su mayoría civiles palestinos. Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en la reunión con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le expresó su desacuerdo con las redadas contra migrantes y que ello va a dañar la economía de Estados Unidos. Dijo que hablaron de la defensa de los migrantes y que no estamos de acuerdo que se utilizaban las redadas para detener a personas que trabajaban necesariamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Al arrancar la conferencia matutina de ayer jueves, Claudia Sheinbaum mencionó que la reunión con Christopher Landau fue cortesía y para presentarse en su nuevo encargado,
en la administración de Donald Trump, dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. Explicó que hablaron de distintos temas, entre ellos la seguridad y migración, y aseguró que va a haber la mejor relación entre ambas naciones. Mejor relación entre las naciones y los pueblos, fue una buena reunión, comentó. ¿Se limaron asperezas?, se le preguntó a la mandataria federal. Pues hablamos de importancia de la relación. Bueno, eso es el informe de la reunión del día de ayer, destacó Claudia. Ciudad de México. Un cargamento con 2.433 kilogramos de aletas de tiburón en estado seco, que tenían como destino la ciudad de Shanghái, en China, fueron decomisadas por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del gobierno mexicano en el puerto de Ensenada, estado de Baja California, noroeste de México. En un comunicado emitido hoy, la Profepa apuntó que se trata de un decomiso histórico en este tipo de partes, en el que también participaron agentes de la Secretaría de Marina, SEMAR. La nota precisó que en este mes de junio, agentes de la Marina alertaron del cargamento a personal de la Profepa, y al acudir al recinto estratégico del puerto de Ensenada, Baja California, los inspectores encontraron un contenedor con 135 costales de diversos pesos que llevaban en su interior aletas de tiburón. En la acción, personal de la SEMAR y de aduanas vaciaron y pesaron la carga, además de identificar y separar por especies las aletas de tiburón encontradas. La Profepa explicó que tras ello resultó que el contenedor con destino a Shanghái llevaba 2.433 kilogramos de aletas de tiburón deshidratadas. Luego de la revisión del cargamento, fue posible ubicar 1.282 kilos de aletas de especies pesqueras de tiburón y rayas, 151,65 kilos de aletas secas de ejemplares de tiburón toro y 318 kilos de aleta seca de ejemplares de tiburón martillo común. Además, 683 kilogramos de aletas de individuos de tiburón sedoso, también conocido como tiburón piloto. Entre las aletas identificadas de estas especies, algunas corresponden también a ejemplares juveniles y neonatos, indicó el comunicado. La Profepa recordó que la norma mexicana NON 029 sobre pesca responsable de tiburones y rayas establece que está prohibido el aprovechamiento exclusivo de las aletas de cualquier especie de tiburón. San José de Costa Rica. Costa Rica se sitúa como el país latinoamericano mejor valorado en clasificación de igualdad de género del Foro Económico Mundial, al ocupar la posición número 16 global, según el informe sobre la cuestión publicada hoy por el mismo organismo. Nicaragua, tradicional líder en la región en este ámbito, bajó 12 posiciones de la sexta del año pasado a la 18ª en la edición 2025, después de haber estado en numerosas ocasiones en el top 16 y de haber llegado a ocupar el quinto lugar global en 2018 y 2019. Seguido de Costa Rica y Nicaragua, se sitúa Chile, puesto número 22 global, México 23, Ecuador 25 y Argentina 37, mientras que los peor valorados, únicos en la mitad baja de la clasificación de 148 países, son El Salvador 78, Guatemala 81 y Paraguay 87. Por 16º año consecutivo, Islandia se posiciona como el país del mundo con la brecha de género más cerrada, en un 92,2%, seguida por Finlandia, Noruega, Reino Unido y Nueva Zelanda. El informe calcula cuán cerrada está la brecha de género por países y regiones. A nivel global, es del 68,8%, con América Latina y el Caribe situándose en el tercer lugar global, con una puntuación de el 74,5%. Compuesta por 23 economías, la región ha logrado el mayor avance general desde la creación del índice en 2006, reduciendo en 8,6 puntos porcentuales su brecha de género, detalla el informe. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigió respeto a Estados Unidos
y que se abstenga de intentar arrastrar al país centroamericano al conflicto geopolítico que el gobierno estadounidense mantiene con China. Ellos que peleen su problema en Washington o en Pekín, pero no en el patio de Panamá. Que por favor respeten que Panamá no es parte de ese conflicto bilateral de ninguna índole con China, expresó el jefe de Estado en su conferencia de prensa semanal. Molino reaccionó así luego de que la Embajada de Estados Unidos dijera que el gobierno de Donald Trump reemplazará en Panamá por tecnología segura estadounidense 13 equipos de telecomunicaciones de la compañía china Huawei, como parte de la campaña para contrarrestar la maligna influencia de China en el continente. Ginebra. El número de personas desplazadas por la fuerza debido a la violencia y la persecución en todo el mundo ha aumentado a más de 122 millones, según la Agencia de Refugiados de la ONU, un incremento de aproximadamente 2 millones respecto al año pasado y casi el doble en la última década. Sin embargo, el jefe del ACNUR, Filippo Grandi, mencionó algunos rayos de esperanza en los últimos 6 meses, incluyendo el regreso a casa de casi 2 millones de sirios, mientras su país intenta recuperarse de más de una década de guerra civil. Los hallazgos formaban parte del informe de Tendencias Globales de la agencia publicado hoy. El número de personas desplazadas al extranjero o dentro de sus propios países debido a la guerra, la violencia y la persecución hasta abril aumentó a 122,1 millón, frente a los 120 millones del año anterior, señala el reporte. Entre ellos, el número de personas desplazadas internamente aumentó en más del 9%, a 73,5 millones a finales del año pasado. Las cifras representan datos acumulativos de años de conflicto, violencia y persecución, y algunas personas desplazadas regresaron a sus hogares el año pasado incluso cuando otras huían. El informe llega en un momento en que los grupos humanitarios enfrentan recortes presupuestarios de Estados Unidos y otros donantes occidentales tradicionales. El ACNUR dijo que casi 2/3 de las personas que cruzaron fronteras nacionales para huir permanecieron en países vecinos, contrarrestando la percepción generalizada en regiones más ricas de que la mayoría de las personas huían con el objetivo de llegar a lugares como Europa o Estados Unidos. La agencia indicó que Sudán, devastado por una guerra civil, se ha convertido en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con más de 14 millones de personas desplazadas por el conflicto, superando a Siria con 13,5 millones. Más de 10 millones en Afganistán han sido desplazados por la fuerza y alrededor de 8,8 millones dentro o desde Ucrania, según la ACNUR. Quito, Ecuador. Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más a la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales, especialmente ligadas al narcotráfico. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que permite mantener al ejército en las calles. La futura ley incluye, entre otras cosas, un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. Sin embargo, como explica a RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control. Es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con una suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado. Prosigue. Terrible. Lima. Las fuerzas de seguridad del Perú
han realizado en lo que va de este año más de 400 operativos de interdicción contra la minería ilegal, como parte de sus acciones para combatir a ese delito que se ha convertido en una de las principales amenazas en el país andino, informó la presidencia del Consejo de Ministros, PCM. La minería ilegal y el crimen organizado ligado a estas actividades ilícitas representan un problema grave porque atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la población, dificultan las actividades económicas formales y afectan el medio ambiente y la economía nacional, señaló el primer ministro Eduardo Arana en un comunicado difundido por su despacho. Arana agregó que el Ejecutivo está decidido a ponerle punto final a esta situación y está desplegando múltiples acciones en el sentido. Según la información oficial, entre el 1 de enero al 31 de mayo pasado, se realizaron 422 operativos de interdicción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en las diferentes regiones del país afectadas por la minería ilegal. Arana reafirmó en ese sentido el compromiso del gobierno nacional para continuar el combate frontal a la minería ilegal y sus delitos conexos, tras lo cual sostuvo que las operaciones se ejecutan con un enfoque integral y multisectorial. El primer ministro remarcó que se ha puesto especial énfasis en la provincia de Patás, en la región norteña La Libertad, donde se ha creado un comando unificado liderado por las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales que actúan en alianza con la minería informal, que hace un mes causaron la muerte de 13 trabajadores mineros. Caracas. El número de desplazados a la fuerza en todo el mundo bajó ligeramente desde su máximo histórico, pero sigue siendo insosteniblemente alto, con Venezuela encabezando la lista mundial de refugiados y personas necesitadas de protección internacional, alertó la ONU. El número de desplazados por la guerra, la violencia y la persecución alcanzó una cifra récord de 123,2 millones a finales de 2024, pero se redujo a 122,1 millones a finales de abril de este año. La mayoría de estos venezolanos se encuentran en este factor en Siria, unido a la caída del número de refugiados afganos, convierte a Venezuela en el país con mayor número sumado de refugiados y persona necesitada de protección internacional, con 370.200 y 5,9 millones de personas respectivamente en estas dos categorías a fines de 2024, según la ACNUR. El dato es un 2% superior a 2023. La mayoría de estos venezolanos se encuentran en América Latina, empezando por Colombia con 3 millones de personas, seguido por Perú con 1.100.000, Brasil con 605.000, Chile con 523.000 y Ecuador 441.000. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.